Bien, muchachos, veamos ahora. Una vez señalado lo que es un número racional, vamos a ver la característica muy particular que presenta una fracción. ¿A quién se le llama fracción? La fracción es aquel valor que es número racional, pero con la característica de no ser número entero. Repito, la fracción es todo valor que corresponde al conjunto de números racionales, pero que no es entero. Por lo tanto, proviene de la división de dos números A y B, que es exactamente este resultado diferente a un número entero. Y vamos a hacer una restricción. Tanto el número A como el número B van a ser valores que pertenecen a los enteros positivos únicamente. Es decir, que este número fraccionario tiene la característica de ser positivo y diferente de un número entero. Los términos A y B de esta manera designados, ya lo sabes. A se le da el nombre de numerador y al número B se le da el nombre de denominador. Ahora, para aclarar esta idea, planteamos algunos ejemplos. Por decirte, 16 cuartos 25 séptimos, menos 3 medios y menos 16 cuartos. ¿Qué tipo de números son? Bien, en primer lugar, todos son números racionales. ¿Por qué? Porque provienen de la división indicada de dos valores enteros. Esto es número racional, esto es número racional, número racional, número racional. Bien, pero aparte de ser números racionales, tienen la siguiente característica. 16 entre 4 es una división exacta, por lo tanto es un número racional entero. ¿Ya está? Esto es un número entero. 25 entre 7 no es un valor entero, por lo tanto esto es un número fraccionario, pero como son positivos sus términos, se le da el nombre de fracción. Esta es una fracción, además de ser número fraccionario. Menos 3 medios es un número racional cuyo resultado no es entero. Por lo tanto, esto es un número fraccionario únicamente. Los números fraccionarios pueden ser positivos o negativos. Menos 16 cuartos. Esto también es un número entero. En este caso es un entero negativo, pero es un número entero. Entonces los racionales pueden ser enteros, pueden ser fraccionarios o también pueden ser fracciones cuando sea un número fraccionario de términos positivos. Esa es la característica. Bien, entonces recordemos, en el numerador y denominador no debe de obtenerse una división exacta. Esto es equivalente a decir que para que esta expresión A sobre B sea una fracción, el valor de A tiene que ser diferente a un múltiplo de B. Si es A diferente a un múltiplo de B, esta expresión no es entera. Ya está. Veamos la clasificación que realizamos entonces de las fracciones. La clasificación de las fracciones la vamos a hacer básicamente de dos maneras, en dos aspectos. Uno, la clasificación comparando los términos que poseen, es decir, cómo es el numerador con respecto al denominador. Entonces, número uno, comparando sus términos. Al comparar sus términos, uno puede ser mayor o menor que otro. Y según eso, vamos a establecer lo siguiente. El primer caso que vamos a presentar al comparar sus términos va a ser el de la llamada fracción propia. La fracción se dirá que es propia cuando el numerador sea menor al denominador de dicha fracción. Repito, la fracción que vamos a identificar como propia de términos A sobre B se llamará de esa manera cuando el numerador A sea menor al denominador B. Si el numerador es menor al denominador, también ocurre que el valor de esa fracción es menor a la unidad. Se va a cumplir entonces, toda fracción propia es siempre menor a 1, donde el numerador menor al denominador. Por ejemplo, podemos plantear las siguientes fracciones propias. 2 tercios, 4 quintos, 7 onceavos.
Como observarás, el numerador es menor al denominador. Y si calculamos el valor respectivo en decimal de estos números fraccionarios, de estos números que son fracciones, encontramos 2 entre 3 te va a dar el número de la forma 0,6 periódico puro. 4 entre 5 te va a dar el número decimal 0,8. 7 entre 11 te va a dar el número decimal de la forma 0,63 periódico puro. En cualquiera de ellos, al ser una fracción propia, su valor es siempre menor a 1. Tú lo observas porque la parte entera siempre es 0. Esa es la característica de la fracción propia. Otro. Si esa es la fracción propia, también podemos mencionar la fracción considerada impropia. Una fracción será considerada impropia cuando el valor de su numerador sea mayor a su denominador. Entonces yo por acá, fracción impropia, el numerador, en este caso A, será mayor que el denominador. Y si el numerador es mayor que el denominador, ocurre que en esta fracción propia su valor va a ser mayor a la unidad. Las fracciones impropias siempre tienen un valor mayor a 1. Por ejemplo, y acá mencionamos algunos de los casos, tenemos 3 medios, 5 cuartos, 24 quintos. Si nosotros dividimos 3 medios, esto sale 1,5. 5 entre 4, esto sale 1,25. 24 quintos, esto sale 4,8. En cualquiera de los resultados no es un número entero y siempre tiene parte entera diferente de 0, por lo tanto mayor de 1. Las fracciones, cualesquiera que sean, pueden ser fracciones propias cuando su valor es menor a 1, cuando el numerador es menor al denominador, o fracciones impropias cuando su valor sea mayor a 1, numerador mayor al denominador. Esta es nuestra primera clasificación. Una segunda clasificación de las fracciones que vamos a realizar será viendo los divisores comunes que poseen. Por los divisores comunes. Por los divisores comunes podemos formular los siguientes casos. Primero, cuando el máximo común divisor de los números que forman numerador y denominador es diferente de 1. Entonces se dice que la fracción es una fracción reductible o reducible. Repito, cuando el máximo común divisor de numerador y denominador es diferente de 1, se dice que es una fracción reductible. Por ejemplo, si tenemos la fracción 16 veinteavos, se nota que 16 y 20 tienen factores comunes. Tienen ambos mitad, tienen ambos cuarta, etc. Entonces, esta es una fracción que se puede reducir, porque el máximo común divisor de 16 y de 20 es diferente de 1. Es una fracción reductible. Por el contrario, también se forman las llamadas fracciones irreductibles. Y las fracciones irreductibles tienen como característica que el máximo común divisor de numerador y denominador es exactamente igual a 1. Recuerda que cuando los valores son su máximo común divisor igual a 1, se les llama primos entre sí. Cuando sus términos son PESI, se dice que la fracción es irreductible o irreducible. Por ejemplo, tenemos la fracción irreductible 17 veinteavos. Entonces, se observa aquí claramente que el máximo común divisor de 17 y 20 es igual a la unidad. 17 número primo, 20 diferente a cualquier múltiple de 17. Esto viene a ser términos PESI, no se pueden simplificar. No hay divisores comunes aparte de la unidad. Una observación. Cuando se trabaja con las fracciones que son reductibles, una fracción reductible, como por ejemplo 20 16avos, esa fracción se puede convertir a una fracción irreductible siendo multiplicado numerador y denominador por una misma cantidad.
Este valor que aquí aparece, por ejemplo, puede ser 4 arriba, 4 abajo y acá sería 5 cuartos. Toda fracción reductible contiene a una fracción irreductible que resulta de multiplicar tanto arriba, abajo, tanto numerador como denominador por una misma cantidad. Estas expresiones son llamadas fracciones equivalentes, aquellas que tienen diferentes términos pero representan un mismo valor. Entonces, cuando tú quieres formar las fracciones equivalentes a otra, vas a hacer lo siguiente. Las fracciones equivalentes se van a formar primero hallando la fracción irreductible de esa fracción. Por ejemplo, si por acá señalamos la fracción 20/16, vas a simplificar al máximo. ¿Y cuándo se dice que se simplifica al máximo? Cuando a sus términos se divide entre su máximo común divisor. Entonces lo primero es calcular el máximo común divisor del numerador y denominador. En este caso se nota claramente que es 4. Y este número 4 es el que pasa a dividir. Entonces tendré fracción irreductible, la que se forma dividiendo 20 entre 4 arriba, 20 entre 4, y abajo dividiendo 16 entre 4. 20 entre 4 viene a ser 5, 16 entre 4 viene 4. Entonces, las fracciones equivalentes que se van a formar se obtienen multiplicando numerador y denominador por una misma cantidad. Eso vendría a ser, por ejemplo, 5 por k arriba y 4 por k abajo. Si k fuera igual a 2, se forma 10 sobre 8. Esa fracción es equivalente a la inicial. Si k fuera 3, 3 por 5, 15, 3 por 4, 12. 15 doceavos también es una fracción equivalente. Es decir, que tú le das un valor cualquiera acá y vas a encontrar una fracción equivalente a la inicial. Todas ellas tienen diferentes términos, pero poseen el mismo valor. Son las llamadas fracciones equivalentes. Bien, esto viene a ser entonces una primera parte de la clasificación de fracciones.